Cuando uno llega a la Amazonía se da cuenta que el indio no es tan humillado, aunque fue humillado en la época de la, de la- de la época del boom del caucho, pero el indígena es un ser altanero más bien, es un ser poseído por la naturaleza y se sentía protegido por la naturaleza, con conocimientos que prácticamente él solamente tenía acceso. Los otros no tenían acceso a esos conocimientos. Esos son los conocimientos médicos, simbólicos, eh, de las plantas, las frutas y los animales. Lo que está detrás de todo eso, a eso no tiene entrada. El occidental urbano no tiene ni idea porque menosprecia todo ese conocimiento mentiroso de los indígenas. Pero ellos saben, ellos sí creen en su conocimiento. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que la gente se ha dado cuenta de que los indígenas tenían más razón de lo que uno creía. Tú estás grabando eso. Sí, 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 por supuesto. Bueno, y entonces, y hemos cambiado mucho las consideraciones de la Amazonía, pero eso es relativamente reciente. Eh, los indígenas han sido cada vez más valorados, aunque por encima de ellos se ha pasado muchísimas veces, se han cometido genocidios, como el genocidio, por ejemplo, que se realiza para la extensión de la frontera agrícola y pecuaria en Brasil, se cometieron genocidios. Genocidios porque fueron muchos indígenas desplazados de un lugar al otro. Genocidios porque simplemente se les mataba o se les transmitían enfermedades que ellos no tenían o se les cambiaba sus estilos de vida y ellos se morían, porque la gente también se muere cuando le cambian, es sometido a una inmensa presión de la tristeza y termina suicidándose. Uno no tiene idea de que el indígena se suicida, los indígenas se suicidan también, pero no son por las causas que se suicidan los occidentales. Los indígenas se suicidan cuando pierden las conexiones con sus ámbitos de vida, y son conexiones muy profundas. Ellos viven de la naturaleza es el entorno donde ellos desarrollan sus actividades y donde ellos desarrollan su cultura. Si tú los sacas de ahí, los estás desplazando de sus modelos culturales, y eso fue precisamente lo que hicieron los varones del caucho. Agarraron muchísimos indígenas, los sometieron a esclavitud por deuda, pero también los desplazaron de un territorio al otro para que explotaran ciertas áreas ricas en caucho que no les pertenecían, donde ellos no habían vivido. Entonces, ese desplazamiento produjo enormes, diríamos, cambios conductuales del indígena y los condicionó hacia una inmensa, yo diría, tristeza. Yo no consigo bien las palabras. Lo que quiero decir es que cuando tú eres desarraigado, tú pierdes la raíz que te une a una tierra. Bueno, los indígenas también tienen sus raíces. Y las raíces de los indígenas son más profundas con la naturaleza que las raíces que nosotros tenemos con la naturaleza. Nosotros tenemos relaciones con las culturas, ellos también. Nosotros tenemos relaciones con las poblaciones, ellos no las tienen. La población de ellas es el bosque, el río, la montaña. Son los ámbitos donde ellos han vivido. Es el ámbito natural de su vida. Pues entonces tú no lo puedes desarraigar de esos ámbitos. Es como si tú me desarraigas a mí de mi país. Si tú me desarraigas de Venezuela con el exilio y la diáspora, tú estás matando algo de ese venezolano. Eso es precisamente con los indígenas. La gente no piensa que el indígena, cuando lo sacas de sus ámbitos, de su entorno, de sus escenarios, él entra entre una profunda tristeza. Y se convierte en un pobre ser que tú lo consigues tirado en las calles de las ciudades pidiendo limosna y lleno de aguardiente, porque él también, los indígenas también tienen diríamos, una estima personal, y ellos pierden la estima personal. Cuando tú los desarraigas, ellos pierden la relación con sus grupos culturales, con sus grupos tribales, que es un grupo que funciona con modelos socioculturales muy rígidos, muy esquematizados, distintos como acá, donde tú no puedes transgredir esos modelos. Y son modelos donde tu vida está normada por códigos de conducta, que son códigos de conducta que ellos han venido desarrollando durante mucho tiempo. Por ejemplo, la llegada, por ejemplo, los cambios en la edad de la mujer.
llegada a la pubertad está regido por un modelo, que eso se llama ritos de transición. La muchacha, por ejemplo, es agarrada y metida dentro de una casa donde no puede ver a más nadie sino a su mamá o a una persona que la ayuda, y le va enseñando los códigos de conducta de la mujer indígena. En todo ese tiempo ella no puede ver a nadie y no puede comer cualquier cosa, están prohibidos ciertos alimentos, por ejemplo como animales de caza. Ella está constreñida dentro de un marco. Bueno, esos marcos son tan rígidos que uno no los entiende desde el modelo de vida urbana capitalista. ¿Por qué? Porque la muchachita llega a los 15 años y se producen cambios en su cuerpo, pero no se producen cambios en su cultura. Por ejemplo, los hijos de uno se vuelven, entran a la pubertad, pero uno no los aísla. Los indígenas son aislados. Y es aislado el viejo, es aislado el niño. Cuando un muchacho se hace hombre, es sometido a una serie de pruebas para demostrar su vigor y para demostrar su resistencia. Esas son las pruebas que uno ve en las películas, donde los hacen picar de insectos para que ellos tienen que aguantar y sobrepasar esas pruebas. Esos son mitos de transición de la edad de una persona. Ritos. Y esos ritos están dentro de marcos que son ceremonias rituales que se inscriben dentro de mitos, y esos mitos se inscriben dentro de cosmogonía. Y la cosmogonía no es más que una manera de ver el mundo. Nosotros tenemos esos modelos cosmogónicos nuestros, vienen dictados por la religión o vienen dictados por los comportamientos machistas, patriarcales. Esos son los modelos que rigen los códigos urbanos. Por ejemplo, yo no puedo salirme de ese código y no me puedo salir de mi familia, no me puedo morir de mi apellido, no me puedo salir de mi entorno local. Bueno, los indígenas también tienen esos códigos, pero en escenarios diferentes. Ellos no tienen el problema del apellido, pero ellos tienen el problema del grupo al que pertenecen. Y esos grupos que pertenecen tienen conexiones con otros grupos, conexiones que son los que determinan los grados de parentesco, que fueron estudiados por especialistas como Levi-Strauss, que la organización de la sociedad indígena se rige por normas de parentesco, y normas de parentesco tienen apellidos, y los apellidos vienen dados, las pertenencias, los clanes, vamos a llamarlo así, a los grupos, vienen dados por sus simbolizaciones antropomórficas. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo pertenezco, por ejemplo, al colibrí, o pertenezco al caimán, al jaguar, ¿entiendes? Porque son dioses tutelares, que son los que están allí y que son los que están protegiéndome. Y todo en la selva tiene un dueño, todo en la selva tiene un dueño tutelar. Y yo no puedo tocar ese dueño, tocar ese animal, matar a un jaguar, comerlo, sin pedir el permiso. Yo ayer estaba en una comida con unos amigos, donde antes de comer, la amiga, que es un poco mística, urbana, estoy hablando de Ecuador, ella dijo ayer, disculpa por sacrificar, doy gracias por sacrificar este animal que nos dio de comer. Bueno, ese discurso, que es un discurso ritual místico de la sociedad urbana, eso tiene una contraparte que es el discurso también, diríamos, unido a una cosmología del grupo indígena, todos los indígenas. Yo no puedo agarrar una mata para sacarle las hojas de hierbabuena o de albahaca para condimentar una salsa. No lo puedo hacer sin pedirle permiso. Pero eso entra dentro de un mundo de conocimientos ancestrales, de indígenas de la sierra, de indígenas de la costa, de indígenas de la Amazonía, donde ellos reconocen que ellos forman parte de una cosmovisión donde no hay un dominio o una prevalencia de unos sobre los otros, donde el ser humano es un elemento dentro de un todo armónico. Entonces, cuando se rompen esas cosas, se produce la enfermedad. Y el chamán lo que hace es restituir los códigos de normalidad, juntando la naturaleza humana con la naturaleza diría, del entorno.